Bienvenidas y bienvenidos a Pura Literatura, el podcast para lectores y escritores sin etiquetas, historias, ideas y voces que inspiran. ¡Arrancamos! Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio especial de Pura Literatura. Soy Alba Gómez Pachón, vuestra locutora, y hoy vamos a bucear en el universo del sector editorial. Y para hacerlo bien, tengo el honor de presentar a un invitado muy especial, H.N. Abbott. Autor prolífico, apasionado por contar historias, alguien que conoce tanto el mecanismo interno del mundo que ahora vamos a analizar, como los retos y oportunidades a los que se enfrentan los escritores, editores, librerías. Abbott, gracias por acompañarnos. Estoy segura de que tu visión nos va a aportar muchas claves sobre dónde está el sector ahora, hacia dónde va y cómo adaptarnos si queremos que los libros sigan siendo parte viva de este paisaje cambiante. ¿Estás listo para empezar? Allá vamos. Pues lo primero que te quería preguntar es ¿qué te motivó a convertirte en autor y cómo ha ido cambiando ese impulso a lo largo de los años? Pues a ver, yo siempre he sentido inquietud por contar historias. Al principio pues fue a través del arte, de la ilustración, de la pintura, ya desde bien pequeñito. Y luego pues cada dibujo al final era una historia, ¿no? En sí misma. Por eso al final me convertí en ilustrador y en diseñador gráfico. Mis primeros trabajos en el ámbito editorial pues fueron en el álbum ilustrado infantil y a partir de ahí pues empecé a escribir mis propias historias y un poco pues a desarrollar también esa faceta de escritor. Sigo teniendo ese impulso de contar historias, pero bueno, ya es a través de mis libros o de ilustraciones, depende del momento. Sí, de otra forma, al final hay muchas formas de expresar el arte, totalmente. Sí. ¿Y cómo describirías el sector editorial en los últimos 5 o 10 años, en España o a nivel global? ¿Qué crees que ha cambiado más? ¿Ha cambiado más de lo que tú te esperabas? Bueno, pues a ver, yo pienso que el sector editorial es una selva bastante salvaje, en mi opinión. Cuando yo empecé parecía que todavía arrastrábamos la concepción antigua de lo que significa la literatura y el mundo editorial, pero creo que a raíz de la pandemia, donde mucha gente tenía tiempo libre y se animó a escribir por primera vez, las editoriales de autoedición y de autopublicación empezaron a emerger y a acoger a esos autores emergentes, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay que destacar las redes sociales que han transformado completamente el sector editorial, ¿no? Y ahora, pues, a ver, igual está un poco mal te lo digo, ¿no? Pero puede publicar un libro cualquiera. No, tal cual. ¿Sabes? Si pensamos un poco en el pasado, te tenías que formar para poder, en fin, pues había gente que estudiaba la carrera de literatura. Evidentemente eso ahora pues no es necesario, ¿no? Lo que quiero decir es que alguien que tiene la inquietud de contar una historia, de escribir un libro, ahora lo tiene más fácil para poderlo dar a conocer, para poderlo publicarlo y cumplir ese sueño, ¿no? Aunque no sepa ni las normas básicas de puntuación o de sintaxis. Pero bueno, también eso ha hecho que cambie la inmediatez del proceso editorial. Antes tardaban meses en sacar un libro, ahora puedes publicarlo en la mitad de tiempo con herramientas como puede ser Amazon KDP o editores de pago, así que el sector editorial ha cambiado bastante, la verdad. Sí, totalmente. Ahora todo es mucho más rápido, redes, sí. Yo también. Aunque bueno, ahí hay un buen melón, ¿eh? Porque lo de que los platos sean aquí tan cortos, voy a abrir yo muchos melones. eso es un buen melón, porque claro, luego la calidad de lo que se nota, ¿no? Sí. Así es, pero claro, es que al final el ritmo es tan rápido, las novedades duran tan poco en ser novedades que o te unes a ese carro de los tiempos que el propio sector te marca o te quedas atrás. Te quedas fuera. Total. ¿Crees que hoy en día los autores tienen suficiente visibilidad en las librerías físicas o crees que el crecimiento se da principalmente en las plataformas digitales? Pues mira, eso viene un poco a lo que estaba diciendo, ¿no? Que al final la visibilidad en librerías físicas es efímera porque las novedades están en esas estanterías un mes y al mes siguiente toda la estantería ha cambiado y tiene títulos nuevos. Entonces, claro, es difícil que un autor tenga esa visibilidad en un periodo largo de tiempo, que dé pie a que los lectores puedan descubrir su libro, ¿no? Sí. Y en cuanto al crecimiento de las plataformas digitales, pues creo que ofrece más accesibilidad a los lectores, pero bueno, a día de hoy creo que donde más obtiene beneficio una editorial y donde se genera mayor número de ventas es en librerías. Entonces, por eso las librerías siguen siendo un punto fuerte. Y el tema de las librerías es que es otro tema también muy extenso.
Sí, es que aquí hay bastantes melones, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, que he empezado ahora a formarme y dar cursos de escritura y tal, lo primero que te Ujú. dicen siempre los profesores es, si no tienes redes y no tal, porque claro, al final es la forma Sí, más rápida de darte a conocer sí, y tener sí. público. La verdad es que sí, pero claro, el tema de las redes también, pues bueno, requiere mucha constancia, mucha dedicación, también genera muchas frustraciones, te incita a compararte todo el rato con todo el mundo. Y entonces, el tema de las redes también es algo. Yo siempre digo que cuando eres un autor nuevo, no te centres solamente en las redes, que salgas de tu casa, que salgas de tu zona de confort, de las redes, de que salgas a la calle y que vendas tu libro en la calle, porque a veces pasa que pensamos que, uy, un autor tiene, me lo meto, 60.000 seguidores, vende 60.000 copias. Y no. O No, sea, es que a lo mejor si vende nada 300 que ver. copias da gracias. Entonces, Sí. por eso no hay que solamente enfocarse en las redes. Yo siempre Sí. digo de salir. Pues mira, justo eso enlaza muy bien con la siguiente pregunta que te quería Mm, hacer, que era sobre las estrategias que tú veías que funcionaban bien, pues eso, para llegar al público, Sí, pues sí, por redes sociales, promociones, ferias y demás, que entiendo, ¿no? Que es un poco a lo que tú ibas, claro. ¿no? Con Sí, salir a es a lo que me ferias refería. y... Principalmente lo que he dicho, o sea, salir de casa, salir de tu escritorio y enfrentarte al mundo. Porque de verdad, o sea, te sorprendes. Puede que al principio te cueste, ¿no? Porque al final enfrentarse a eso cuesta un poco. Pero cuando le coges el tranquillo, ves que la gente también es muy agradecida y se interesa por tu libro. Me refiero pues a eso, ¿no? A ferias, a eventos, a presentaciones, a firmas, pero que sea de forma presencial. Y además, esos miedos hay que trabajarlos y hay que quitárselos, porque yo he trabajado en una editorial y he sido editor de muchos autores y de verdad los que me han hecho caso y han salido han visto incrementar sus ventas. O sea, de verdad, los que a lo mejor han sido un poco más tímidos y no, pues no les he podido convencer o no, Dios no les ha compensado al final, pues claro, las ventas se ven reducidas. Entonces, por eso yo siempre digo que debemos quitarnos ese miedo porque al final los que mejor conocemos nuestro libro somos nosotros y los que podemos venderlo somos nosotros. Total. Y al final también yo creo que nos gusta eso, ¿no? Poner la cara, ¿no? Que hay detrás Claro, y claro. ver que hay una persona real detrás. Es que sí, yo también siempre decía que al final esto es muy típico, ¿no? Pero el libro es un producto, pero el autor también es un producto. Y quieras o no, las dos cosas van juntas. Si un autor quiere ser conocido, que le lean, triunfar, ¿no? Triunfar, que es al final lo que todos los autores aspiran, pues tiene que quitarse la vergüenza. Sí, Porque al final, totalmente. si solamente se centra en lo que he dicho antes en las redes sociales, al final el posible lector está haciendo scroll y está viendo 20 tipos distintos de contenido por minuto. Entonces, es imposible que retenga todo lo que ve. Es difícil dejar una huella en segundos. Entonces, lo presencial, lo tangible, lo físico, da pie a una interacción más efectiva. Sí. Y que al final es lo que decías antes también, que por muchísimos seguidores que tengas, no todos te van a comprar el libro, porque No. muchos se siguen por el contenido, pero Sí, no están dispuestos a ser tu cliente, ¿no? Por así a darte una decirlo. oportunidad. Sí, es una lástima, Sí. pero sí, es que es así. En tu experiencia, ¿qué peso crees que tienen los lectores potenciales cuando una editorial decide invertir en un título nuevo? Pues a ver, a priori la editorial cuenta con que la gente que te ha leído antes, si no es tu primer libro, tu círculo más cercano, pues apuesten por ti, ¿no? Generalmente la media, un autor puede vender, voy a ser un poco más optimista, 200, 300 libros, ¿vale? A conocidos, familiares, amigos, sus círculos. Pero también hay autores que ni siquiera tienen ese alcance. Entonces, viene un poco también relacionado a lo que estábamos hablando de antes. Luego ya están las redes y el alcance que tenga cada autor. Pero conseguir lectores potenciales es complicado y especialmente si nunca te han leído antes. Debe atraerles mucho la historia, la portada, la sinopsis y, como he dicho antes, también el propio autor, ¿no? Sí. Ese carisma o esa manera de atrapar también a posibles lectores potenciales, pues es importante. Y siempre digo, pues eso, que a veces el autor, cómo se expresa, atrae más visibilidad que la propia historia o el libro. Y eso lo he visto también mucho en editoriales con las que he trabajado, que a lo mejor la historia pues era más normal, pero el autor pues tenía pues mucho, lo que he dicho, carisma, vendía solo el libro, entonces a veces no hace falta hacer una muy buena historia tampoco. Sí, yo eso lo he visto mucho también, que ahora las editoriales como que proponen mucho publicar
a Sí, bookstagrammers y demás, sí, que ven que tienen muchísimos seguidores y le preguntan, oye, pues ¿tienes algún proyecto? ¿Quieres escribir algo? Tal? claro, Y al final es lógico, saben que tienen una comunidad detrás que si tienen muchísimos exacto, seguidores, pues un gran porcentaje de eso se va a convertir en ventas. exacto. Sí. Sí. ¿Y cómo ves tú el equilibrio entre publicar con una editorial tradicional y autopublicarse? ¿Cuándo recomendarías una opción u otra? Pues mira, esto también está relacionado con lo que hemos hablado antes de los tiempos, ¿no? La editorial tradicional bueno, suele ser lenta, a pesar de la rapidez de estos tiempos, suele ser más lenta que una autoedición. Un autor tiene que pensar que si publica con una editorial tradicional, no tiene que tener prisa. Pero claro, también tiene sus ventajas. Sin embargo, si el autor busca más rapidez y atender a la demanda de sus lectores, pues lo mejor es autopublicarse y establecer tú mismo los tiempos, ¿no? Entonces tienes que valorar tú ahí un poco lo que más te conviene. Sí. Es difícil, es difícil. Yo he sido autor autopublicado y autor publicado por editorial tradicional y los tiempos son muy diferentes, la verdad. ¿Qué experiencia te ha gustado más? A ver, yo tengo que decir y tengo que apoyar siempre la editorial tradicional. Siempre y cuando la editorial tradicional haga bien las cosas, ¿vale? Esto es un punto importante. Pero entiendo que la autopublicación pues te da mucha más libertad y yo, por ejemplo, últimamente pues estoy más autopublicando porque mi vida personal es muy caótica y no puedo comprometerme con una editorial tradicional para las cosas que ellos también exigen de un autor. Claro. Entonces, en este caso, en mi caso personal, a mí me viene mejor ahora autopublicar. Que a lo mejor llega un momento que digo, mira, no tengo tiempo y necesito que una editorial se encargue de todo y lo gestione todo. Pues Claro. evidentemente apostaré por la editorial tradicional. Repito, siempre y cuando haga las cosas bien. Eso lo he visto yo también mucho últimamente, autores, digamos, híbridos, por así decirlo, que Sí, publican de vez en cuando con editorial, porque es lo que tú dices, al final es cómodo, pues toda la parte claro, de edición, corrección y tal, todo, como que lo delegas ahí en claro. ellos. Pero luego también autopublican a veces porque, bueno, pues al final el margen de beneficio para el autor es mayor. Es lo que tú dices, a lo mejor son temas que no encajan en la línea editorial, pero que tú lo quieres sacar por tu cuenta o quieres llevar tus tiempos, sí. Claro, es que es así. Sí. Y para un autor que está empezando, ¿cuáles dirías tú que son los riesgos más grandes de intentar autopublicarse sin tener un asesoramiento especializado? Pues es lo que he dicho, por eso he recalcado tanto lo de una editorial que haga las cosas bien. Yo creo que el riesgo mayor es que le estafen con cuantiosas sumas de dinero. A ver, a mí me pasó. El deseo por publicar y ver tu producto hecho realidad, pues te lleva a aceptar cosas que luego en frío, pues las piensas y dices, ¿cómo puedo aceptar pagar esta barbaridad de dinero? Es que hay Pero muchas claro, como pseudoeditoriales, ¿no? Por llamarlo así, claro. que te venden como editoriales, pero luego lees la letra pequeña y dices, ojo, que Claro, eso... pero eso al principio pues no lo sabes, lo vas aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, también quiero dejar claro que hay muchas maneras de autopublicar y que usar una editorial de autopublicación, en mi opinión, es la peor de todas. O sea, no lo recomiendo en absoluto. Para eso, más vale que te autopubliques tú con tus recursos, que te busques tu imprenta, tu portadista, tu maquetador y que todos esos servicios pues los gestiones tú, que no que contrates los servicios de autopublicación de una editorial que en realidad lo único que van a hacer es lo que he dicho, ¿no? Sacarte Ya, el dinero. sí. Sí, o muchos también autopublican por Amazon, que entiendo que al Sí, final tienes que llevarlo ya también todo hecho, ¿no? Digamos de sí, corrección y tal, claro. y simplemente lo subes, ¿no? Y Amazon se dedica a... Sí, pero bueno, ahí también tienes tú más el control. Entonces, yo publico por Amazon y la verdad es que para mí es lo más cómodo también y me he Además que acostumbrado. Amazon hace lo de print on demand, ¿no? Creo que va Sí, imprimiendo según te sí, van pidiendo según van comprando. ejemplares. Claro, Sí, porque hasta donde yo sé, muchas veces cuando utilizas esas editoriales de autopublicación o como queramos llamarlo, sí, es como que te venden paquetes, ¿no? De te publico claro. el libro y luego te doy 500 ejemplares. Y claro, igual los vendes o igual no. Y pues a lo mejor se te quedan ahí en el salón de tu casa, ¿no? Se quedan, o sea, te digo yo que se quedan. Claro. Se quedan los 500, si son 500, se te quedan por lo menos unos 200 seguro, porque tienes que tener mucha capacidad, porque al final esos libros son también muy difíciles que un autor los ponga en librería, si no van a través de distribuidora.
Entonces, por eso te digo que esas editoriales hacen las cosas mal. Yo entiendo que habrán algunas que pondrán mucho empeño en ayudar al autor y todo esto, pero al final es un negocio y ellos lo que quieren es sacar Claro. dinero. Y Mm. van a sacar dinero pues haciendo que el autor pague pues la tirada, los profesionales, ya te digo, maquetador, diseñador, corrector o quien participe, y todo eso va a salir del bolsillo del autor. Hay algunas que dicen coedición, que la editorial pone una parte y el autor pone la otra, pero incluso en esos casos es siempre el autor el que acaba poniendo más. Ellos Sí. no se arriesgan. Eso Claro. lo he visto yo en muchas editoriales también con las que he publicado. Claro, que al final es lo que dices, es un negocio, Es un negocio. está claro. Ahora que en ese mundillo el tema del ebook y el audiolibro están creciendo tanto, ¿qué valor crees tú que sigue teniendo el libro impreso y cómo crees que van a evolucionar los formatos físicos? Pues a ver, yo creo que mucha gente sigue prefiriendo el libro físico. Yo me incluyo. Yo también. Entiendo que la comodidad del libro, del ebook o del libro digital o incluso audiolibro, pues a mucha gente pues le sea más cómodo, claro. Pero para mí el libro físico es algo insustituible. A mí me encanta pasar las páginas, me encanta el olor, me encanta el tacto. Y yo sé que sería muchísimo más cómodo leer en ebook, pero de momento me Yo es que quedo en el físico. necesito pasar las páginas, ir Sí, atrás, adelante. saber cuánto has avanzado, cuánto te queda, no sé, Sí, es total. otra experiencia totalmente distinta. Considero que en la actualidad no solo se han convertido en objetos para leer, ¿no?, sino en objetos de coleccionismo. Algunos libros son joyas de arte, sus acabados, sus calidades, sus ilustraciones. Me gusta que mimen tanto las ediciones y eso también me reconcilia un poco con el sector editorial. Claro, ahí ya también tenemos que saber si cuánto estamos dispuestos a pagar, el precio, cuánto realmente lo vale. También es Sí. otro tema aparte, ¿no? Pero Bueno, ahora está súper de moda el tema ese de los cantos pintados sí, y las sí. ediciones especiales, sí. Bueno, la siguiente pregunta que tengo ya más o menos la hemos respondido, pero ¿qué opinas de la calidad editorial hoy en día? Maquetación, corrección, ¿crees que se descuida algo por la rapidez o los costes? A ver, yo creo que ahí se están haciendo maquetaciones que están muy bien. Cada vez se les da más importancia a la maquetación, al diseño. El lector lo aprecia. También, por supuesto, pues el diseño de cubiertas y el arte asociado al libro, pues ilustraciones interiores, marcapáginas, todo el merchandising asociado al libro. Cada vez se da más importancia. A ver, también soy consciente de la precarización de estos servicios y también, por ejemplo, en especial la corrección. Creo que a veces pues se deja un poco de lado lo importante que es el texto y se evita pagar pues una corrección profesional. Se acaba dando más valor a lo visual y a lo estético, ¿no? Se descuidan estos servicios, como hemos dicho, pues por rapidez, por costes, pero el ejemplo de la corrección siempre es uno que está siempre peor que los demás. Sí, claro, porque al final una portada llamativa, ¿no? Pues claro, te llama Claro, la atención, te incita a sí, comprarlo, pero bueno, al final hay que tener en cuenta que, ex- bueno, no voy a decir lo más importante, pero que es importante la calidad del interior también, claro. pues sí. ¿Y cómo crees que afectan los costes de producción, distribución y el papel al precio final del libro y al beneficio del autor, claro? Pues a ver, producir en España es caro. La verdad es que la producción es cara. También, pues lo que hemos dicho, ¿no? Todos estos acabados especiales que están incluyendo ahora los libros, el transporte, la distribución, incluso el papel, depende de cada caso, ¿no? Pero todas esas cosas incrementan inevitablemente el coste del producto final. En cambio, producir en países como China o antes que se imprimía mucho también en Ucrania, pues ofrece a las editoriales mucho más margen de beneficio. Es parecido al sector textil, donde las grandes firmas producen en Taiwán, China, India, pues las editoriales también producen en estos países. Entonces, claro, en principio al autor le beneficia esa subida de precio, porque pongamos que el precio de venta al público de un libro es 24 euros, ¿vale? Y se lleva un 10% el autor, se lleva un 2,40 € por cada ejemplar. Sí. Ahí habría que descontar los impuestos, evidentemente. Pero en cambio, si el libro lo venden más barato a 15, el autor solo se lleva 1,50. Mm. Entonces, yo creo que también que haya subida de precios a los autores, en cierta manera, también les compensa. También se arriesgan a que por la subida de precio no se lo compren, pero claro, Claro. ahí está un poco el riesgo.
Es que al final, cuando A mí- eres consciente de todos los intermediarios, ¿no?, que hay en el proceso, Sí, realmente dices, jolín, no es tan caro, porque entre lo que se lleva el autor, el editor, el corrector, el sí, maquetador, el que hace la portada, y bueno, ya si encima hay traducción de por medio o tal, que al final son como muchas, ¿no?, partes de la claro, cadena. mucha cadena, Mm, exacto. A ver, yo siempre decía a mis autores que quien realmente va a querer comprar el libro, lo va a comprar. Da igual que cueste 15 que 20. Si realmente les gusta, les ha gustado el libro, la sinopsis, les has convencido, lo van a comprar. Entonces, pues bueno, yo también siempre digo que si valoráramos realmente lo que cuesta un libro, pues a lo mejor costaría 100 euros un libro, ¿sabes? ya, Pero claro, total. no puede ser, porque Sí. entonces ya sería un producto de lujo. Nadie lo compraría, Y, claro. y la cultura no debería ser eso, la cultura debería ser accesible para todo el mundo. Entonces, pues bueno, Totalmente. a mí 24 euros me parece caro, la verdad, un libro. Pero bueno, Ya. entiendo ese precio. Claro, Espero que con el tiempo baje. es que realmente ha subido todo muchísimo, porque, Sí, claro, te pones a pensar y no es que simplemente haya subido el precio de los libros, ha subido el precio de no, todo. De hecho, los ebook también están más caros. sí. ¿Y tú crees que las editoriales pequeñas tienen menos margen de maniobra que las grandes? ¿Qué crees que pueden hacer para sobrevivir y crecer? Claro, a ver, las editoriales pequeñas tienen que crecer, eso siempre lo he dicho también, que firmando pues buenos acuerdos de distribución con las distribuidoras. Yo pienso que es el único modo de que una editorial pequeña pueda sobrevivir y crecer. Mientras no tengan una buena distribución detrás y una producción constante, las editoriales pequeñas pues estarán abocadas al fracaso y a acabar cerrando. Y eso también es algo que estamos viendo, ¿no? Que editoriales independientes pequeñitas no han sabido gestionar bien pues esta distribución y claro, pues al final los números no dan. Es que Sí. necesitas crecer y la única manera de crecer en el mundo editorial es tener una buena distribuidora que distribuya tus libros. Sí, y la verdad que es una pena porque en muchos casos Pues tienen sí, libros muy buenos. pues Lo que sí. pasa es que lo que dices que al ser pequeñitas, pues es difícil. Claro, pero es que ahí también abriría yo otro melón, que es quién está al mando de esas editoriales, porque yo siempre digo que tú no dices un día a tu amiga, vamos a montarnos una editorial, sin tener ni idea, ¿no? Porque hay que tener un plan de empresa detrás, saber un poco del sector, saber cómo funciona, incluso, oye, tener contactos también, no sé, no es una cosa. No es esa idea bohemia de decir voy a montar una editorial, voy a publicar libros. Eso está bien, pero es que eso no es la realidad. La realidad es que al final estás montando una empresa y si quieres vivir de esa empresa y ganar dinero, tienes que saber muy bien cómo hacer las cosas. Claro. Y eso es lo que también pasa con muchas editoriales que han cerrado, que la gente que está detrás, pues no saben del tema. O sea, son autónomos y no se han dedicado a aprender cómo es el negocio. Y eso lo he visto yo muchas veces también en muchas Ya, editoriales. sí, Pero bueno, hay que dar oportunidad a todo el mundo también. sí. Bueno, y cambiando un poco, ¿no?, de tercio, Sí. yendo un poco más al tema, bueno, un tema muy actual, ¿no?, de la digitalización y demás. ¿Hasta qué Ujú. punto crees tú que la tecnología, pues el tema de los ebooks y los audiobooks que hemos hablado antes, la IA, ¿no?, el marketing digital y demás, cómo crees que Ujú. todo eso va a transformar la forma en la que se crean, editan y distribuyen los libros? Pues a ver, yo creo que ya estamos viendo esa evolución tecnológica, ¿no? Incluso pues, en el sector editorial también. Se crean cada vez más libros sin una calidad medianamente aceptable, haciendo uso de herramientas como IA, por ejemplo. Entonces, opinión, eso desmerece un poco lo que siempre ha significado la creación literaria. Pero también es cierto que mientras haya gente dispuesta a leer obras creadas de este modo y no sepa valorarlos, que significa crear por uno mismo, la IA seguirá creciendo a todos los niveles, por ejemplo. Entonces, claro, la tecnología hay que siempre usarla bien. En cuanto a los derechos de autor, traducciones y mercados internacionales, ¿qué suele ser lo más complicado para los autores hoy en día? Pues a ver, yo he visto en las editoriales en las que he trabajado que se firman este tipo de acuerdos con bastante frecuencia. Me refiero a las ventas de derechos a mercados extranjeros. El problema es que a veces esos acuerdos son meras especulaciones, por así decirlo. Muchas veces los títulos ni siquiera llegan a ser traducidos. Es como que las editoriales extranjeras compran los derechos del libro por si acaso,
Por si Ya. da la casualidad de que ese libro es un éxito, pues luego puedan tener su traducción a su idioma y sacar tajada del fenómeno editorial del momento, ¿no? El problema es que, claro, ese éxito en la mayoría de las veces no llega, pero yo sí que, vamos, tengo constancia de que se firmen ventas de derechos y tal. Eso es bastante fácil y se suele hacer con bastante frecuencia. Ah, pues fíjate, pensaba yo que para eso tenías que ser más a lo mejor bestseller. No, para nada. No. Ya te digo, es una especulación. Es decir, yo compro los derechos porque no sé si este libro lo va a petar. Sí, un por si Y acaso. yo me adelanto. Tampoco me supone mucho gasto. Hablo desde el punto de vista de una editorial extranjera, ¿no? Como podría ser pues, el mercado. Por ejemplo, yo he tenido contacto con el mercado ruso. Entonces, ellos hacen eso, no les suponen mucho dinero y se aseguran pues un posible éxito. Y pasando un poco al tema de la relación con los lectores, ¿cómo crees que ha cambiado la relación entre autor y lector con el tema de las redes sociales? ¿Crees que es una bendición, una carga, ambas cosas? Pues es complicado también. Yo pienso que sí que ha cambiado mucho, la verdad. Hay una importante comunidad de lectores y no solo eso, sino también de coleccionistas de libros. Yo me atrevería a decir que mucha gente que forma parte de estas comunidades no lee ni el 10% de los libros que compra. Lo hace por moda, vaya, pero sin embargo los hace de la misma manera. Entonces, al final, ese es el motivo de que las editoriales saquen libros tan bonitos, como hemos dicho antes, con tantos efectos acabados. Quieren conseguir objetos de colección. Un lector que quiere disfrutar de la lectura y quiere leer la historia, pues no le da tanta importancia a eso, ¿no? O al menos yo, por ejemplo, no le doy importancia. Pero un coleccionista quiere un objeto bonito que añadir a su colección. Entonces, claro, eso también va un poco en relación al contacto entre el autor y el lector. Las mismas redes que usan para hacer difusión de sus libros en el caso de autores o de lecturas en el caso de lectores permite más proximidad, pero claro, es lo que te he dicho, a lo mejor muchos de esos compradores no son lectores, entonces por eso pienso que es un arma de doble filo, porque esa proximidad da pie a que muchos lectores se crean con derechos, entre comillas, derechos que realmente no tienen, porque tú compras un libro, lo lees y te gastas dinero, pero eso no te da derecho a hacer a lo mejor una crítica destructiva, ¿no? Si no te ha gustado, y encima hacerlo de manera pública, sin pensar tampoco en las consecuencias de lo que puede suponer eso al autor. Sí. Pues creo que es un poco un arma de doble filo, ¿no? Mucha gente dice que al final la consecuencia de ser escritor y que te publiquen es también que hablen mal, ¿no? Sí. Pero antes lo máximo que un autor podía leer era una crítica en el periódico, en revistas especializadas, y ahora esas críticas pues están inundando las redes, muchas veces ni siquiera provienen tampoco de gente que ha leído tu libro. Sí. Entonces, es un tema complicado. A mí me gusta estar en contacto con mis lectores, pero también entiendo esa doble cosa de decir, también voy a encontrar a gente que no le va a gustar. Es que al final, con el tema de las redes, creo que es muy fácil, ¿no? Entre comillas, Sí. esconderse o hacer Sí. una crítica que no serías capaz de hacer cara a cara, porque al final... Claro. Y ahí aparecen muchos haters, sí. Sí. ¿Y qué papel crees tú que tienen las comunidades lectoras, los blogs, los clubes de lectura en el éxito de un libro? Pues está también un poco relacionado con lo que acabo de decir, ¿no? Las comunidades yo pienso que sí que tienen mucho poder y yo apelo a que ese poder se use para promover la lectura, para que las editoriales sigan publicando historias maravillosas y dando oportunidad a autores con talento. No que esas comunidades se usen para echar por tierra el trabajo de las editoriales o a sus autores, porque es que eso lo he visto también. Gente yendo en contra de una editorial por hacer algo que no les ha gustado. A ver, evidentemente no puedes gustar a todo el mundo, pero yo pienso que las comunidades deberían fomentar, pues lo que he dicho, ¿no? Promover la lectura, seguir ayudando a autores noveles a crecer, a darse a conocer, no usar ese poder para destruir, sino para todo lo contrario. Claro, y al final es que si no te gusta es tan sencillo como no comprarlo o dejar de seguir a la persona o no hace falta destruirla. Claro, totalmente. Es que, repito, o sea, comprar un libro no nos da derecho a ejercer de inquisidores. O sea, hay muchas editoriales para elegir la que más nos guste. Hay muchos autores, tanto consolidados como noveles, y muchos títulos para elegir. Si alguna editorial, libro o autor no te gusta, pues buscas otro, sin más. Claro. Es que no pasa nada. Al final, Pero para bueno. gusto, sí, totalmente. Totalmente, sí.
Y si tú pudieras darle un consejo a alguien que está terminando ahora su primer manuscrito, ¿cuál sería? Pues a ver, siempre digo que paciencia, ¿no? Por la experiencia sé que las ganas por publicar a veces pues nos lleva a tomar lo que he dicho antes, ¿no? Esas malas decisiones y a confiar en la primera propuesta que nos lleva, pero yo creo que hay que ser paciente y esperar. Si en un tiempo prudencial no obtenemos respuesta, barajar otras posibilidades, ¿no? Pero lanzarnos al mercado editorial de la mano de la primera propuesta que nos llegue, pues puede resultar contraproducente para nosotros. Y como he dicho antes, pues puede afectar a nuestro bolsillo en fin, hay que ser paciente. Hay que ser Mm. paciente y no, pues eso, dejarse llevar por las ganas de ver nuestro libro hecho realidad. Sí. Es que hoy en día las prisas no Sí, pueden. Sí. pero es que es eso, o sea, vivimos en un mundo de la inmediatez. Y Totalmente. Es que justo, bueno, voy a hacer aquí un poco cuña publicitaria, pero en el último artículo que publiqué para una revista digital que publico, justo hablaba de eso, de toda la inmediatez que hay en el mundo en general y en sí, el editorial en particular. Y es como que sí. la gente tiene muchísima prisa por publicar. Y bueno, a veces yo creo que es mejor, ¿no? Parar un poquito y darle una vuelta. Pues sí, la verdad es que sí, somos ser humanos impaciente por Mm. naturaleza. No, y las Entonces, redes también están promoviendo también eso, muchísimo. sí, eso juega un poco en nuestra contra, desde luego. Sí. ¿Qué aspectos crees tú que los autores noveles tienden a subestimar? Pues, a ver, creo que muchos se dejan llevar por lo que he dicho antes, por los autores que ya tienen una editorial, si están de moda o no, o si la editorial les parece guay, se mueven por redes o comulgan con tal o cual ideología, pero un autor novel se tiene que hacer varias preguntas. Eso también está relacionado con lo que estábamos hablando antes. ¿Mi editorial tiene distribución nacional o solo vende por su web? ¿Mi editorial tiene una distribución nacional que va a colocar realmente mi libro en librerías importantes? ¿Mi editorial cuántos ejemplares va a imprimir de mi libro? Esas son las preguntas que se tiene que hacer un autor. Plantearse números, saber si esa editorial va a mover su libro, si lo va a colocar para que todo el mundo lo vea. Aquí donde el autor debería mostrar más interés, no en lo guay que le resulte la editorial o si le gusta hacer quedadas en un parque o hacer post de gatitos. Mm. Es que es un poco lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que hay que saber dónde te metes, ¿no? Que las apariencias no lo son todo, que hay que rasgar un poquito más y descubrir lo que hay detrás, quiénes son las personas que están detrás, si llevan tiempo en el mercado, si, no sé, hacer un poco de investigación y confiar en profesionales. Eso para mí es muy importante. Y que a veces yo creo que lo que tú decías antes también, que nos pueden las ganas, ¿no? De Sí, querer tener el libro físico, sí, así tocarlo, es. pasar las páginas y claro, es muy tentador y más pues en autores noveles, ¿no? Y pensando un poquito de cara a futuro, de aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que evolucionase el sector editorial? Yo siempre digo lo mismo, lo he dicho ya, para mí es muy importante fomentar la lectura en los más jóvenes. O sea, realmente necesitan culturizarse y leer libros. Sé que es complicado porque la tecnología evoluciona a pasos agigantados, pero si conseguimos implementar todavía más la lectura en la tecnología, pues tampoco sé de qué manera, ¿no? Pero creo que habremos dado un paso más. Creo que hace falta que los autores creen buenas historias, que creen conciencia en los jóvenes y en los no tan jóvenes, que les hagan imaginar, soñar. Yo soy escritor de fantasía y creo que es una herramienta muy útil para ayudar a lectores que necesitan también evadirse de la realidad. O sea, yo escribo fantasía por eso, porque para mí la realidad pues es muy aburrida. Sí. Necesito leer fantasía para soñar, para imaginar. Pero bueno, también un poco dejando de lado esto, creo que el mundo editorial está en constante evolución y cada vez más se publican miles de títulos todos los años, de los cuales un porcentaje muy elevado no vende ni 100. Eso es una completa Qué locura. triste. Entonces, abogo por calidad y por crear historias que interesen al público y que creen conciencia en el público. Mm. Y ya te digo, sobre todo en la gente más joven, les falta, pues, ya te digo, culturizarse y aprender cosas que son a veces también interesantes. Luego pueden descubrir cosas que realmente les gusten, pero claro. Claro, es que al tiene que final dar- tienen y tenemos tantos estímulos de pantallas, de Sí, redes, que al final sentarte con un libro y tal, pues es complicado a priori y más para el sí, público más juvenil, más joven, infantil, sí, sí. sí. Pero está claro que son los futuros lectores, o sea que Sí,
Y no solo los futuros lectores, sino también, pues, ya hablo un poco como un viejo, ¿no? Pero son los futuros trabajadores, son los futuros, Sí. es el futuro en general. Y he visto muchas veces en ferias, sobre todo, padres que vienen con los hijos. Los hijos no tienen ni idea de lo que están viendo. No sé, es un poco triste, la verdad. Yo Sí. me gustaría eso, que la gente joven, pues, le diera más importancia a la lectura, la verdad. Sí. Cuando yo era más joven, o incluso pequeño, había muchísimas campañas para fomentar la lectura, y ahora no veo tantas, la verdad. Al final también es que, bueno, ahora me va a salir la vena de madre, pero los niños al final son un espejo y repiten e imitan lo que ven. Entonces, Claro, mis hijos, por totalmente. ejemplo, leen muchos cuentos porque nos ven Claro, leer a mi marido y a mí, al final es el ejemplo exacto. que le da. Si te ven todo el rato pues Con el sentado con el móvil, móvil o con la tele, claro. pues Hay que crear mucha conciencia de eso también, la verdad. sí, Sí, que seamos ejemplos. pues sí, totalmente. Sí. ¿Y qué cambio crees tú que ya no se puede ignorar? Innovaciones que ya están al borde de convertirse en lo normal. Pues a ver, lo hemos hablado también antes, es el caso de la IA. Yo entiendo que hacer uso de ella, pues es un tema un poco delicado, ¿no? La IA está completamente demonizada, pero también sé, y mucha gente al final yo creo que está de acuerdo, que es imparable y creo que tenemos que acostumbrarnos a ella porque ha venido para quedarse y va a ir cada vez a más. No creo que sea una moda, está modificando la manera de pensar de mucha gente, el uso que hacemos de la tecnología, por supuesto también en los libros. Yo rechazo absolutamente el uso de la IA para escribir un libro, evidentemente, pero hay que entender que la gente sin talento, los escritores mediocres, harán lo que sea por no esforzarse en aprender y harán uso de la IA porque es el recurso fácil. Creo Claro. que también hay que saber diferenciar esos escritores de los que de verdad pues llevan años dedicándose al mundo editorial y escriben por placer, por ilusión y sin pretensiones, porque es algo innato en ellos. Entonces, pues bueno, hay que aceptar la IA, pero hay que hacer un uso bueno de ella Claro. y falta mucha legislación también respecto a ella. Sí, yo estoy de acuerdo en que debería legislarse. Ese debate lo he tenido muchas veces con amigos y tal. Sí, Y yo creo que sí, debería legislarse para lo que dices, hacer un buen uso de ella, porque al final, a mí personalmente no me parece mal que un autor utilice la IA, por ejemplo, para documentarse en lugar de Google, pues como herramienta más rápida para decir, yo qué sé, cafeterías de tal, de no sé qué, pero claro, hay una gran claro, diferencia entre eso y que te escriba la IA la novela claro. o parte de No, la no, no. novela, claro. Claro, no, a ver, o sea, yo también veo mucho que la gente la rechaza automáticamente. Tiene miedo, ¿no? Como es cuando algo sale nuevo, pues la gente suele tener miedo, ¿no? Pero es que es una herramienta que no se puede obviar y que va a evolucionar más en todos los aspectos. Ya no solamente en el literario también, que es al final lo que a mí en persona me afecta, pero es que ya, por ejemplo, estaban diciendo que ya ella era capaz de hacer una película sola. Y eso también afecta a guionistas, a actores, a todo el mundo. Entonces, la IA hay que usarla correctamente y hay que aceptar que va a estar y hay que ver pues, el modo de usarla y cómo hacerlo, ¿no? Pero es que este tema también es muy, muy... Sí, eso daría para otro Eso daría para episodio. totalmente, sí, para otra sesión. Sí, Sí, sí. sí. Pues nada, muchísimas gracias y hasta aquí este especial sobre el sector editorial junto a HN Abbott. Ha sido un Muchas placer gracias. descubrir tantas Igualmente. perspectivas sobre el presente y el futuro de los libros y espero que vosotras y vosotros también os llevéis nuevas ideas para reflexionar. Gracias, Abbott, por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotras. Y gracias a quienes estáis al otro lado por acompañarnos una vez más. Recordad que podéis seguirnos en redes y escuchar los próximos episodios para seguir explorando este universo literario que tanto nos apasiona. Nos despedimos, pero como siempre, con un libro abierto y muchas ganas de seguir leyendo. Hasta la próxima. Adiós. Esto ha sido Pura Literatura por hoy, un podcast para lectores y escritores sin etiquetas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Déjanos tu comentario y regálanos un like en redes. Nos ayudarás a seguir creciendo y llevando más literatura a todas partes. ¡Hasta la próxima!